días a todas y todas. Señores y señoras, en nombre de USAID y Proyecto de Políticas en Salud y Educación Plus, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a todos y todas su presencia esta mañana. Les pido por favor a los que se sentarán en la mesa principal que tomen sus lugares y los recibimos con un fuerte aplauso. Creo que se merecen un fuerte aplauso para iniciar este evento. El día de hoy estamos reunidos para la presentación de resultados de GEP Plus. Mi nombre es María Angelina Quistán y funjo como asesora técnica senior de salud en GEP Plus y tengo el privilegio de ser la maestra de ceremonias el día de hoy. Les agradeceré por favor poner en silencio sus teléfonos para poder disfrutar de este evento. En la agenda que les hicimos llegar hay un código QR en donde ustedes podrán visitar más materiales de este evento el día de hoy. Esta mañana nos honran con su presencia distinguidas personalidades de gobierno, de la cooperación internacional y de sociedad civil. Todos los presentes han estado involucrados de una u otra forma en el alcance de los múltiples resultados de este proyecto. Voy a nombrar algunas de las personas distinguidas que nos visitan. Doctor Francisco Coma, Ministro de Salud. Doctor Edwin Montúfar, Viceministro de Atención Primaria en Salud. Doctor Jorge Meneses, Viceministro de Hospitales. Doctor Mario García Chenal, Director de Coordinación de Hospitales. Licenciado Milton Escobar, Subdirector Técnico del Consejo Nacional de Juventud. Señor Derek Sedlacek, Director de la Oficina de Salud y Educación de USAID. Señora Amy Scott, Subdirectora de la Oficina de Salud y Educación de USAID. Señora Jennifer Slotnick, líder del equipo de salud de USAID. La más cordial bienvenida a la señora Ima Alfaro, especialista en gestión de proyectos de salud de USAID. Señora Bárbara Rikoff, directora de salud de Palladium. Con mucho gusto recibimos a la doctora Sunita Sharma, directora global del proyecto HP Plus. Señor Jake Ribble, director técnico de planificación familiar de Palladium. Con mucho cariño a nuestro querido David Merchant, asesor senior de salud de Palladium. Doctora Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio en Salud Reproductiva, OSAR. Licenciada Sandra Batz, coordinadora de la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas para la Incidencia, Investigación y Formación Ciudadana, Alian Misar ONG. Señorita Alejandra Teleguario, coordinadora de Jóvenes Artistas por la Justicia Social, JAX. Señor Armando Barreno, coordinador de la Red Nacional de Hombres, Red Josén. Y a nuestra querida directora, licenciada Herminia Reyes, directora en Guatemala del Proyecto de Políticas en Salud y Educación Plus. A nuestra querida doctora Telma Duarte, subdirectora en Guatemala del Proyecto GEP Plus. Y a cada uno de los representantes de la Embajada de los Estados Unidos, bienvenidos. De igual manera, saludamos cariñosamente a quienes nos acompañan virtualmente y a otros socios implementadores de la USAID. Un fuerte aplauso para ellos.
Les pido por favor ponerse de pie para entonar el himno nacional de Guatemala. Pueden sentarse, muchas gracias. Para iniciar, tenemos la intervención de una mujer con una larga trayectoria en proyectos de políticas
de Salud en Guatemala. Con ustedes, la doctora Telma Duarte, subdirectora de G+. Bienvenida. Señores y señoras, hago propio el vocativo presentado por la maestra de ceremonias y les hago llegar un cordial y atento saludo en nombre de la dirección y de todo el equipo de trabajo del Proyecto de Políticas en Salud y Educación, GEP, que ha venido desempeñándose desde el 2015 bajo el proyecto global financiado por USAID. Como es de su conocimiento, el proyecto GEP en Guatemala ha trabajado para fortalecer la capacidad a diferentes instancias de gobierno, especialmente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a los socios de la sociedad civil, a través de la entrega de cooperación técnica, fortalecimiento de capacidades y financiamiento, con el objetivo de reforzar y robustecer las políticas de gobierno alineadas con las prioridades del país y coincidentes con las políticas de cooperación de USAID. Con el Ministerio de Salud, nuestro enfoque se ha dirigido hacia políticas encaminadas al fortalecimiento del sistema de salud y para responder y mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. Para esto, el proyecto también centró sus acciones en las áreas principales de la iniciativa global de GEP, orientadas hacia políticas, financiamiento, rendición de cuentas, transparencia y abogacía. En esta oportunidad, quiero aprovechar este espacio para agradecer profundamente la confianza depositada en el proyecto por parte de las autoridades de USAID, agencia de cooperación a través de la cual el pueblo de los Estados Unidos ha canalizado el apoyo al gobierno y pueblo de Guatemala. Gracias, Derek, Ima, Jennifer y todo vuestro equipo. Finally, I wish to express our gratitude to our colleagues and friends from Washington, who lead the global project represented by Doctors Sunita, Jay, Barbara, David, Andy, and Robin, for the support that we always receive from all of you. Thank you very much. A continuación, iniciaremos una mañana emocionante y emotiva, donde haremos un recorrido por 7 años de resultados y desafíos, lecciones aprendidas. Es un honor contar con su presencia. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctora Duarte. Ahora recibimos a la doctora Sunita Sharma, directora global de HP+. Sunita gestionó 2 de los proyectos predecesores de G+. Tiene más de 20 años de experiencia en la promoción de la equidad y el financiamiento para la salud. Sunita, tiene usted la palabra. Bienvenida. Thank you very much for that kind introduction. Distinguished authorities, civil society representatives, ladies and gentlemen, thank you very much for participating in today's event. We are highly thankful to USAID for giving us opportunity to work in Guatemala. Thank you very much. So I'm so pleased to be here today. Thank you for joining, and thank you for this valued partnership under the USAID-funded Health and Education Policy Plus project in Guatemala. I would also like to thank our civil society allies for partnering with us over the last 7 years to improve health outcomes in Guatemala. There's much to celebrate as we mark the conclusion of HEP Plus Guatemala. I look forward to hearing about the many accomplishments reached together with the Guatemalan government, civil society, and private sector partners.
from our work with the MSPAS and the local health area directorates to healthcare workers and active citizens who came together to increase the access to high-quality, affordable services for everyone. Impressively, this work has moved forward even during the past 2 years as the HEP Plus Guatemala team rapidly adapted to the challenges presented by the global COVID-19 pandemic, while at the same time rose to the call to support the country's COVID-19 response. Throughout the pandemic, HEP Plus maintained close relationship with the civil society partners to support their monitoring of essential service provision in Guatemala, while also supporting the capacity development of thousands of health workers on COVID-19 treatment, infection prevention and control, respiratory therapy, post-COVID syndrome, and other COVID-19 topics. It has been my immense honor to lead the Health Policy Plus project for the last 7 years. I'm especially gratified that our project has productively worked hand in hand with our USAID colleagues in Washington, D.C., and most importantly, with the Guatemala mission representatives who helped guide our path. Policy work is a backbone of everything we do. Well-functioning health systems, high-quality health services, equitable access to care, improved health outcomes, transparency of information and data, it can all be traced back to policy. Policy matters. HP Plus had a significant global impact. Worldwide, we partnered or collaborated with 1,700 organizations across 49 countries, and we achieved more than 2,000 high-impact results. Our results are really high-level results. It's about policies developed, adopted, operationalized, domestic resources mobilized, governance structures created, and improved transparency and accountability. So they are very high-level results. Then this includes the mobilization of $465 million in domestic health resources and $1.4 billion mobilized by countries from the Global Fund and other donors, where we play a role in terms of costing application, prioritization. We have supported the development and implementation of 187 policies, including laws, regulations, strategies, operational policies. And when I'm saying operational policies, it can be clinical guidelines, government orders, all of that. So it's policy to action. At every step, HV Plus facilitated the achievement of these results because focus on localization and capacity strengthening. And by following the lead of our country teams and partners. As we will hear today, HEP Plus Guatemala collaborated with the central, departmental, and municipal governments to improve access to and quality of healthcare services at all levels. Especially instrumental in this work were the Ministry of Health, the Ministry of Education, the Ministry of Finance, and the Presidential Secretariat for Executive Coordination, providing tools and capacity strengthening for better decision-making to government and civil society partners has promoted good governance, transparency, efficiency, and accountability in the health sector. As of May 2022, HEP Plus trained over 6,500 people on issues such as family planning, sexual and reproductive health, nutrition, project management, and finance. HEP Plus also designed and delivered 11 digital tools
that have been implemented by government and civil society entities. One way the global HP Plus has helped countries' health system is through our commitment for sustainable financing and good governance. From Indonesia and Cambodia to Kenya and Guatemala, HP Plus teams have collaborated closely with our local partners to boost health sector management and accountability, assess financing gaps, and identify feasible strategies for raising domestic resources and designing financing mechanisms. And in all these countries, we worked very closely with Ministry of Finance. Each country's situation is unique, but HP Plus has been positioned to listen, learn, and adapt tools and approaches to support the goals articulated by our local partners and to ensure they are appropriate, contextualized, locally owned, and sustainable. So I look forward to hearing more from Armenia and her team so we can shine a light on our partnership in Guatemala. Gracias. Gracias, doctora, por presentar una visión general del alcance del proyecto global HP Plus. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso al subdirector técnico de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del proyecto global, el señor Jay Gribble. Gracias y muy buenos días, distinguidas autoridades, representantes de sociedad civil, señoras y señores. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hace unos 23 años, después de una larga ausencia, tuve la oportunidad de regresar a Guatemala mientras trabajábamos con mujeres mayas que fungirían como entrevistadoras en sus comunidades sobre las experiencias con el uso de la planificación familiar. Esa experiencia me reforzó la importancia de desarrollar capacidades, recopilar y usar datos para informar los procesos de toma de decisiones, y además comprendí la necesidad de involucrar a las comunidades locales para evitar suposiciones sobre lo que piensan y cómo experimentan la vida. Estos principios permanecen a la vanguardia del trabajo que el HP Plus ha realizado durante los últimos 7 años, trabajando para lograr mejoras sostenibles en el sistema de salud para mejorar la calidad de salud para todo el país. Me gustaría hablar durante unos minutos sobre 3 temas interconectados. Primero, el papel de los datos en el trabajo de políticas. Segundo, el importante trabajo de fortalecer la capacidad de la sociedad civil. Y tercer, cómo estos elementos son críticos para la gobernanza de salud efectiva. Cada día vemos la necesidad de abordar desafíos aún más complejos para los sistemas de salud. El trabajo de HP Plus en sus temas de información estratégica fomenta un mayor uso de datos para el desarrollo de políticas basadas en evidencia para la toma de decisiones, la gestión y el monitoreo. Con estos datos, el Estado y la sociedad civil pueden rendir y pedir cuentas sobre el desempeño de la administración pública. El análisis visual y las plataformas digitales también pueden ayudar a identificar y comprender las brechas y las áreas prioritarias para el desarrollo o la reforma de políticas públicas. HP Plus ha trabajado en una amplia gama de esfuerzos sobre mejoría de datos. Uno de ellos son los datos de referencia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, la cual es una encuesta nacional que ayudará a comprender las mayores necesidades sobre seguridad alimentaria y nutrición.
HP Plus también participó en el sistema de proceso de descentralización del organismo ejecutivo, el cual utiliza datos para evaluar la preparación de los municipios para asumir funciones delegadas del gobierno central. Un último ejemplo es el sistema de monitoreo de indicadores de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos. Esta herramienta recopila datos de instituciones vinculadas a la distribución de anticonceptivos. Además, permite la creación de tableros de visualización que facilitan el monitoreo y da una comprensión de lo que sucede con toda la planificación familiar en el país. Sin duda, todo que ver con los datos ha sido una parte importante del trabajo realizado por HP Plus. Pero los datos, los análisis, los tableros de visualización por sí solos no mejoran la situación. Es decir, sin fortalecer la capacidad de los ciudadanos, la sociedad civil y el gobierno, todos estos datos valiosos son un recurso que no se puede explotar al máximo. Así, el fortalecimiento de la capacidad es mi segundo punto. Para ello, HP Plus ha centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad de los diferentes grupos en la toma de decisiones, la promoción, la rendición de cuentas, así como el liderazgo y la gobernanza. HP Plus ha tenido como objetivo fortalecer la capacidad y el desempeño de los sistemas de salud de Guatemala y sus socios locales para que las organizaciones y las personas estén equipados con el conocimiento y las herramientas adecuadas para contribuir a una población más saludable. El primer paso ha consistido en identificar a los actores claves, luego asociarse y fortalecer sus capacidades para identificar, posicionar y mantener los temas prioritarios en la agenda pública, aunado con el apoyo de la vigilancia ciudadanía y el análisis de datos e información. Las alianzas que hemos desarrollado con el OSAR Juvenil y la CNA son únicas y me pone muy contento observar el impacto que estas organizaciones están teniendo en todo el país. Las actividades de fortalecimiento de capacidades abordan una amplia gama de temas. Un elemento es el fortalecimiento en temas de salud, como la salud reproductiva y sexual, la paternidad responsable y la violencia de género, entre otros. Ayudar a las personas a comprender estos problemas es fundamental para mejorar y avanzar su trabajo en el espacio de políticas públicas. Una segunda área de fortalecimiento de capacidades se centra en las habilidades para participar en la promoción, la rendición de cuentas y el diálogo político. Las oportunidades de hablar en nombre de los ciudadanos requieren preparación, conocimiento del contenido y la capacidad de pensar ágilmente. Y vinculado a este asunto es el uso efectivo de los datos como base de mensajes. Vemos muchos ejemplos de la capacidad fortalecida y quiero mencionar dos. Un primer ejemplo es el uso por la parte del OSAR del sistema de contabilidad integrada. De manera regular, el OSAR informa a los medios de comunicación y al público sobre el progreso de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, centrándose en los fondos asignados y gastados en salud reproductiva y planificación familiar. Estos informes alertan a sus aliados sobre posibles retrasos y oportunidades perdidas para ejecutar los fondos asignados. Y otro ejemplo que menciono, porque estuve involucrado en el asunto, fue la primera aplicación de un modelo nuevo de política llamado Youth Count,
La Juventud Cuenta, que se centra en la necesidad de invertir en planificación familiar para las mujeres jóvenes. Involucramos a las partes interesadas por los sectores juvenil, educativo y de salud reproductiva para validar los datos, desarrollar escenarios y crear mensajes basados específicamente en los resultados. Me dio tanto gusto ver los vínculos que se desarrollaron entre los sectores y cómo la experiencia refuerza la importancia de un enfoque multisectorial que aborde las necesidades de los jóvenes. Y mi tercer punto tiene que ver con el uso de los datos y las capacidades reforzadas, que resulta en una gobernanza de salud más efectiva. Para mí, una gran parte del trabajo que HP Plus ha llevado a cabo se puede resumir en una ecuación simple. La mayor capacidad más el acceso a los datos de calidad resulta en una gobernanza de salud. Los esfuerzos de HP Plus han fomentado un enfoque más colaborativo en la rendición de cuentas, fortaleciendo una relación entre la sociedad civil y las instituciones públicas. Esta forma de trabajar reúne actores con diferentes puntos de vista, todos con una comprensión firme sobre el tema en cuestión y son capaces de participar en conversaciones productivas al respecto. De esto se trata el trabajo en política y de eso también se trata el proceso de fortalecer la gobernanza de salud efectiva. Un enfoque colaborativo se ha convertido en la forma distintiva de HP Plus para progresar en problemas de salud. Pero se puede aplicar el enfoque en otras áreas de desarrollo. El desarrollo económico, la agricultura, la educación y la gobernanza local. Y al mejorar estos problemas, cada uno de ustedes está contribuyendo al desarrollo de Guatemala. Pero no es fácil, todavía hay mucho más que hacer. Tenemos que centrarnos en las fuentes de la desigualdad social y de género, así como las normas sociales que socavan los esfuerzos del desarrollo. El progreso que todos juntos hemos logrado a través de estos esfuerzos demuestra que sí, las barreras pueden ser superadas, que sí, las metas son alcanzables y que los éxitos compartidos sí pueden concretarse. Por la parte de Sunita, Bárbara, David, Robin y Andrés, nos da mucho gusto estar con ustedes a celebrar los logros de HP Plus, el progreso del país y el compromiso continuo que cada uno de ustedes aporta a una Guatemala más fuerte y más saludable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Gribble, por este maravilloso resumen de algunos de los logros del proyecto G+ en Guatemala. Ahora tendremos el honor de escuchar al señor Derek Sedlacek, director de la Oficina de Salud y Educación de USAID en Guatemala. Distinguidos invitados a este evento, líderes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, líderes de la Procuraduría, líderes de la sociedad civil, un cordial saludo para todos. Quiero aprovechar el momento para reconocer y agradecer algunos líderes guatemaltecos que trabajan dentro de la USAID por el bien del pueblo guatemalteco. Ima Alfaro, la especialista de salud. Nuestra especialista de operaciones, Ingrid Sanchinelli. Nuestra asistente de proyectos, Ingrid Galvez.
nuestra directora de la Oficina de Programas en Tarina, Lucía Salazar, nuestra especialista de presupuesto, entonces la mujer que maneja todos los recursos, Marjorie Martínez, y nuestra especialista de programas, Ligia Alfaro. Gracias. USAID tiene una larga y significativa historia de apoyo al sector de salud de Guatemala, incluyendo la asistencia técnica al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Uno de los objetivos de USAID es apoyar el fortalecimiento del sistema de salud en la mejora continua de la equidad, la calidad y la optimización del uso de recursos. Adicionalmente, apoyamos el desarrollo de herramientas y materiales para el restablecimiento del modelo de atención primaria de salud y el avance de la descentralización de los servicios. USAID se siente complacido de los logros que hoy se presentan y que han sido obtenidos a través del trabajo del proyecto de políticas públicas en salud y educación, HEP Plus de USAID y su socio de Palladium. Los resultados obtenidos responden a las prioridades que identificamos de manera conjunta con el Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud. Estas prioridades incluyen avances en las políticas públicas, el fortalecimiento del sistema de salud y, más recientemente, la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Hemos colaborado a fortalecer el sistema de salud a través del diseño, desarrollo e implementación de un conjunto de procesos y herramientas para hacer más ágil y transparente la gestión del sistema de salud. Además, hemos acompañado al país en avanzar con otra de las prioridades del gobierno, que es la agenda de descentralización, brindando asistencia técnica para la conformación de la mesa técnica y el desarrollo de la descentralización por parte del Ministerio de Salud, además de otros 9 ministerios priorizados por el gobierno central. Cuando inició la pandemia, pudimos rápidamente movilizar apoyo a nivel central y local junto con el Ministerio de Salud para disminuir la morbilidad, la mortalidad y las infecciones posteriores a través del desarrollo del tablero de alertas de COVID-19, así como planes y protocolos de respuesta a la pandemia. Estos incluyen protocolos para mitigar la propagación viral en el transporte público, políticas de infección, prevención y control en hospitales, el Plan Nacional de Vacunación COVID-19 y la estrategia de intensificación a la vacunación rural. En total, nuestra asistencia técnica apoyó el desarrollo de 25 políticas, guías, manuales y protocolos que brindarán insumos para importantes acuerdos ministeriales. Hemos alcanzado metas importantes en la gobernanza de salud, trabajando de la mano con la sociedad civil para el cumplimiento de su función de auditoría social y abogacía en favor de la salud y nutrición, especialmente de las mujeres, jóvenes y niños indígenas. Es importante resaltar que recientemente 3 de estas organizaciones lograron su inscripción como ONGs ante el Ministerio de Gobernación, lo que les permitirá en adelante continuar su labor y ampliar su campo de acción, así como administrar fondos públicos y de donantes, por lo que aprovechar para felicitar a la Alianza, a la Red de Hombres y la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social por este gran logro. Estamos seguros que todos los resultados positivos de este periodo se aprovecharán al máximo para mejorar los indicadores de salud de la población guatemalteca, especialmente en el área rural. Reitero
el compromiso del gobierno de los Estados Unidos y de USAID de colaborar con el gobierno de Guatemala para alcanzar sus objetivos de desarrollo en común. Agradezco su participación en esta actividad, su compromiso de esperanza en el futuro de Guatemala. Muchas gracias. Señor Sedlacek, agradecemos su apreciación de las contribuciones del proyecto G+ al desarrollo en Guatemala. Un título o un cargo no hacen un líder, sino demostrar con el ejemplo cómo encauzar a un equipo de profesionales a la consecución de los resultados. Nuestra directora de proyecto es la personificación de lideresas que necesitamos en Guatemala y en el mundo. Les pido por favor a mis compañeros de G+ que recibamos de pie como reconocimiento a la gran labor que ha mostrado durante estos 7 años nuestra directora, la licenciada Herminia Reyes. Después de eso, no sé si voy a poder hacer lo que me toca, pero lo voy a intentar. Total, en HP+ hemos desarrollado capacidad para enfrentar lo que nos toca y buscar el mejor resultado. Señoras y señores que nos acompañan en esta bella mañana, buenos días. Hoy, 14 de junio, es el día Ochoic, que etimológicamente viene de viento, de aire, que es alimento de vida. De acuerdo con el calendario maya, Ic constituye el primero de los 4 cargadores del año Ab, cargador del tiempo. Ic es el día del corazón del cielo y del corazón de la tierra. Es el aliento místico espiritual, principio vital, inspiración de ideas y acciones. Es el viento el elemento el que rige las ideas y los cambios, la limpieza y la pureza, el espacio invisible existente entre la materia. Es la respiración y la imaginación. Las ceremonias que se celebran este día son para agradecer todo lo que existe en la sagrada naturaleza y agradecer toda la obra del Creador. Y hoy agradecemos estar con ustedes, con las personas que han marcado la diferencia, que han trabajado junto a nosotros para mejorar las condiciones de la población guatemalteca. Ha sido un honor escuchar a las personas que me antecedieron, compartiendo con ustedes desde su perspectiva qué hemos hecho en estos 7 años. El proyecto de HP+, que fue implementado por Palladium, tuvo un periodo de ejecución de 7 años, en los cuales cumplimos el mandato de la iniciativa global enfocada en el fortalecimiento y promoción de políticas públicas de salud, enfocadas específicamente en planificación familiar, salud reproductiva y salud materna. Los objetivos de HP+ están enfocados en 4 ejes: políticas, financiamiento, abogacía y gobernanza. A través de estos, HP+ promovió la formulación e implementación de políticas, incluyendo el financiamiento para lograr su operativización. Además, apoyó al gobierno para monitorear la asignación y ejecución presupuestaria para propiciar una administración efectiva. De igual forma, HP+ promovió la interacción de la sociedad civil con los tomadores de decisión a nivel nacional y local. Para lograr esta interacción, el proyecto fortaleció las capacidades de las instituciones de gobierno, organizaciones de sociedad civil y grupos multisectoriales, lo que permitió el análisis y uso de información para la planificación, monitoreo, toma de decisiones, diálogo político y rendición de cuentas, fortaleciendo así la transparencia. Adicionalmente, a partir de la confirmación del primer caso de COVID en Guatemala el 13 de marzo del 2020 y el anuncio del gobierno de la implementación de medidas de confinamiento para contener el contagio, HP+ fue designado por USAID para brindar apoyo.
En consecuencia, el proyecto definió nuevas estrategias de trabajo con sus contrapartes de gobierno y de sociedad civil. Los objetivos propuestos para este tema nos guiaron a fortalecer la respuesta nacional ante la emergencia por la pandemia, apoyando al Ministerio de Salud para coordinar con todos los actores posibles y necesarios a nivel nacional, departamental y municipal. De igual forma, apoyamos a las redes de sociedad civil para promover campañas de comunicación que alertaron a la población sobre las normas de confinamiento y distanciamiento, el potencial incremento de la violencia doméstica y la necesidad de continuar con los servicios de salud reproductiva en los servicios de salud en el marco de COVID-19. En esta gráfica se resume la forma en que trabajamos con nuestros socios gubernamentales y de la sociedad civil a nivel nacional y local. Como pueden observar, hemos trabajado estrechamente con tomadores de decisión del gobierno, así como con grupos multisectoriales, grupos de la sociedad civil y otros actores locales, con quienes hemos propiciado cambios en las políticas que abordan las desigualdades en los servicios de salud, nutrición y educación. Esta interacción en varias vías permitió la creación de espacios y mecanismos de comunicación y diálogo entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, que fue conseguido a través de la asistencia técnica brindada a las instituciones gubernamentales para fortalecer su eficiencia y rendición de cuentas, para mejorar la transparencia, así como el apoyo de sociedad civil para mejorar su conocimiento sobre derechos humanos y sus habilidades para monitorear los servicios públicos en los sectores de salud y educación. La utilización de datos e información como herramientas de incidencia permitió mantener un diálogo político respetuoso entre sociedad civil y gobierno. Estas acciones fueron realizadas en el área geográfica priorizada por USAID en 30 municipios del Altiplano Occidental, ubicados, como se muestra en este mapa, 10 municipios en Huehuetenango, 8 en San Marcos, 2 en Totonicapán y 2 en Quetzaltenango y 8 en El Quiché. Debido al enfoque de políticas del proyecto, los resultados de trabajo se realizaron también a nivel nacional. Las actividades del proyecto fueron realizadas a través de nuestra organización en 4 componentes: planificación y políticas a nivel nacional, que se dividió en 2 subcomponentes, el de reforma en salud y el de políticas de salud y nutrición. El componente de sociedad civil y gobernanza, sistemas estratégicos de información y respuesta al COVID-19. En este momento me permito hacer una pausa para invitar a quienes nos acompañan en la mesa, Derek, para que por favor ocupen su lugar desde el salón y nos puedan acompañar en el siguiente momento que vamos a vivir. Esos 7 años a los que yo hacía referencia, van a recordar ustedes que estuvieron marcados por una serie de situaciones particulares. Una situación política en el país en el año 2015, donde fue caótico para el país, fue caótico para los funcionarios de gobierno enfrentar ese proceso, y luego pues también a nivel de la cooperación internacional se dieron hechos que marcaron turbulencia para el proyecto, y para ajustar llega COVID. Y después de eso, el increíble apoyo del pueblo y gobierno de los Estados Unidos a través de USAID para permitir que el proyecto continuara trabajando con más fuerza, con más esfuerzo y con más retos. Por eso, quiero compartirles que como equipo estamos muy orgullosos de los resultados alcanzados junto con ustedes. Y cuando digo junto con ustedes, me refiero a USAID Guatemala, a quien Derek se anticipó a dar el Desde agradecimiento 2015, a los bajo el guatemaltecos proyecto que nos Global acompañan Health en ese Policy equipo, financiado. y también a ustedes, funcionarios extranjeros, estadounidenses en nuestro país, que nos han dado su apoyo incondicional. Muchísimas, muchísimas gracias. A Palladium, nuestra organización, nuestra casa matriz, que no nos ha dejado solos un minuto. Y por supuesto, a este increíble equipo de trabajo con demostrada capacidad para enfrentar retos, para que cuando nos encontramos frente a una situación difícil,
sepamos jugarle la comba al palo, encontrar una avenida paralela para lograr los resultados. Gracias, equipo. Ha sido un honor trabajar con todos ustedes. No ha sido fácil, hemos enfrentado diferentes tipos de retos relacionados con ese turbulento e impredecible contexto político que parece que siempre nos acompaña. Sin embargo, es evidente el impacto positivo del trabajo realizado, siendo consistentes en el enfoque y creativos para adaptarnos. A continuación, con mucha satisfacción y luego de un arduo esfuerzo para condensar en pocos minutos el trabajo de 7 años, los invito a conocer a través de este video algunos de los resultados relevantes del proyecto en voz de nuestros aliados. Muchísimas gracias. Desde 2015, bajo el proyecto global Health Policy Plus, financiado por USAID, el programa Políticas en Salud y Educación HEP Plus en Guatemala ha trabajado para fortalecer la capacidad de los socios en navegar dentro de entornos complejos y avanzar en el diseño, implementación y financiamiento efectivo de políticas alineadas con las prioridades del país. Conforme a su mandato de fortalecer las políticas de salud enfocadas en planificación familiar y salud reproductiva, también apoyó al Ministerio de Salud y a las organizaciones de sociedad civil para responder y mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. Para esto, el programa centró sus acciones en las áreas principales de la iniciativa global: políticas, financiamiento, rendición de cuentas, transparencia y abogacía. Las actividades multifacéticas del programa apoyaron estas áreas a través de 4 componentes. HEP Plus apoyó el proceso de descentralización del organismo ejecutivo, especialmente del sector salud, con el fin de lograr gobernanza, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Uno de los grandes logros de este proceso, coordinado con el gobierno, fue priorizar la descentralización e implementar la Agenda Nacional de Descentralización. Todas las instituciones del Estado están en este proceso de descentralización, ¿verdad? Y hoy está la ruta de descentralización, previo estaba la agenda, ¿verdad? Las municipalidades que ya pueden aceptar algún tipo de estas delegaciones, evaluar cuáles son los resultados positivos para poderlos practicar y cuáles son las limitaciones para poder mejorar y tomar planes de contingencia que vengan realmente a lograr lo que se espera, una descentralización que sea eficiente. Para proporcionar mayor transparencia y eficiencia en la administración del sector salud, HEP Plus apoyó al Ministerio de Salud en el desarrollo del Plan de Descentralización de Salud y la implementación del presupuesto por resultados, así como en la actualización del Plan Estratégico Institucional y la creación de las oficinas de agua y saneamiento en las 29 direcciones de área de salud de todo el país, que permite estandarizar la planificación y priorización de los proyectos de agua a nivel local para mejorar el acceso a agua potable. Lo cual pues nos va a permitir el acercamiento de los servicios a las personas que viven en las comunidades postergadas. Con el apoyo de HEP Plus, se estandarizó el proceso de vigilancia y control de la calidad del agua en el espacio intermunicipal de las mancomunidades que atienden cuencas hidrográficas y que proporcionan servicios para el manejo integral de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales. HEP Plus también apoyó el desarrollo de capacidades del gobierno central y municipalidades para mejorar la gestión de los recursos públicos y la calidad de prestación de los servicios. En este proceso, se invirtió en la transición hacia plataformas de telecapacitación y diplomados con modalidad híbrida. Con la asistencia técnica brindada por HEP Plus, el Ministerio desarrolló la Agenda Digital de Salud, la cual contiene orientaciones para transformar el sistema de salud con base en las tecnologías de información y comunicación como la telecapacitación, la telemedicina y las herramientas para la gestión y control de los recursos humanos, almacenes de suministros, adquisiciones y el presupuesto. HEP Plus también trabajó estrechamente con grupos multisectoriales, grupos de la sociedad civil y otros actores locales,
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Para apoyar en la formulación e implementación de políticas que abordan las inequidades en los servicios de salud en las áreas de planificación familiar y salud reproductiva. Para mejorar la administración de los recursos de planificación familiar, G+ trabajó estrechamente con la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, la CNAA, y el OSAR Guatemala, para monitorear la asignación y ejecución del presupuesto proveniente del 15% del impuesto a bebidas alcohólicas, para invertirlo en insumos de planificación familiar y salud reproductiva. Como parte de este monitoreo, la CNAA maneja el sistema de indicadores de planificación familiar, desarrollado por G+, que compila información del Ministerio de Salud, APROFAM y el ICS. Esta dirección de trabajo hacia esas poblaciones hace que el esfuerzo a nivel de todos los sectores sea importante para poder reposicionar el tema de la planificación familiar en el marco de los derechos humanos, también en el tema de la obligación que tenemos como servicios de salud de proveer la información, la oferta y el acceso a los métodos de planificación familiar. Apoyó en la conformación de subcomités departamentales de aseguramiento de anticonceptivos y desarrolló una guía para su uso en los servicios del Ministerio de Salud. Los subcomités se han convertido en escenarios de coordinación y rendición de cuentas, siendo los brazos locales de la CNAA. Vigilar que estos métodos sean modernos, seguros y que puedan tener la calidad que las usuarias merecen y necesitan. Uno de los principales logros es la integración de la parte logística y la parte técnica en la red de servicios del primer nivel de atención en temas de planificación familiar. Se ha trabajado mucho en cuanto a la promoción de los servicios de planificación familiar, las clínicas que existen, los diferentes distritos en los que están. Para mejorar las intervenciones en nutrición a nivel local, G+ apoyó al INCAP para el desarrollo de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Apoyó a las municipalidades de San Rafael, Pie de la Cuesta, en San Marcos, Zacapulas, en Quiché, y Chiantla, en Huehuetenango, para formular y aprobar sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional que tienen el fin de orientar la inversión municipal para atender los problemas de nutrición. La importancia radica en conocer realmente el contexto de la realidad, conocer las consecuencias tanto básicas como subyacentes que existen, visibilizar la necesidad que existe a nivel del territorio, y estamos confiados de que tomamos de las manos de las autoridades, principalmente de la autoridad municipal, y el éxito ya garantiza porque contamos con un acuerdo municipal que va a ser el propulsor de que la política sea funcional. La sociedad civil lideró esfuerzos importantes para mejorar el ambiente político para la planificación familiar, salud reproductiva, nutrición y salud materna, además de la prevención de la migración irregular y el contagio por COVID-19. Estos grupos organizados, integrados por voluntarios, trabajan en estrecha colaboración con el Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos, consejos de desarrollo y otros aliados para vigilar la implementación de las leyes y políticas públicas. Estos esfuerzos han sido realizados por el Observatorio en Salud Reproductiva, OSAR, y OSAR Juvenil, la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas, Alian Misar, la Red de Hombres y la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social. La generación de alianzas de los grupos de sociedad civil con otros socios auspiciados por USAID, con el sector privado, ONGs y organizaciones públicas, propició resultados conjuntos que abordan la equidad de género, construcción de capacidades, pueblos indígenas, juventud y otros. El OSAR y OSAR Juvenil llevaron a cabo diversas actividades para promover que los servicios de salud sexual y reproductiva sean entregados efectivamente. El trabajo realizado por el OSAR Juvenil en las mesas biministeriales del Acuerdo Prevenir con Educación y las mesas del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, así como el monitoreo de los servicios amigables para jóvenes, permitieron reconocer las fortalezas y debilidades de los servicios de salud con el fin de reactivarlos y encaminarlos a fortalecer las estrategias que brindan atención integral a adolescentes. La información que genera el OSAR y OSAR Juvenil es de vital importancia para utilizarla en procesos de abogacía y para retroalimentar a los servicios de salud. La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas, Alian Misar, es una organización que vela por los derechos sexuales, reproductivos y nutricionales de las mujeres indígenas. En la Alian Misar, las lideresas indígenas crecieron en sus habilidades de abogacía y diálogo político, posicionando a esta organización como referente de defensa e incidencia en el organismo ejecutivo y legislativo. Sus acciones de incidencia llevaron al Congreso a aprobar la ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. La Red de Hombres es otro grupo de sociedad civil, conformado por hombres,
que promueven las nuevas masculinidades como enfoque para la defensa de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y la corresponsabilidad de los hombres en la salud sexual y reproductiva, así como en la crianza de los hijos. Además, fue pionera en el país en promover el enfoque de nuevas masculinidades. Como parte de su incidencia, la Red de Hombres coordinó acciones con congresistas para impulsar una ley que aumente el periodo de licencia paternal. En coordinación con el Ministerio de Salud, desarrolló e implementó el Manual para la Promoción de la Participación Masculina y la Paternidad Responsable en la Salud Reproductiva, el cual fue enviado por el Ministerio de Salud a los distritos de salud de todo el país para su implementación. Este documento lo que busca es realmente involucrar o promover la participación de los hombres en la salud, y no solamente hablamos de la salud reproductiva de su pareja, sino en su propia salud. La Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social está conformada por jóvenes que se dedican al canto, composición, poesía, pintura y dibujo, a través de las cuales inciden por la justicia social y por la mejora de oportunidades para la juventud, y así disminuir la migración irregular y prevenir embarazos en adolescentes. Esta red realizó concursos de arte a los que se unieron diversas organizaciones privadas y de gobierno. Los mensajes han llegado a miles de jóvenes a través de las redes sociales, la radio y la televisión local. Han quedado impresos en las miles de mentes jóvenes que ahora encuentran una voz diferente para hacerse escuchar. El proyecto termina, pero también nuestra intención es seguir como con esos lazos de colaboración a través de USAID y bueno, el seguir promoviendo estos espacios integrales para las juventudes en Guatemala. Los grupos de sociedad civil han sobresalido y ganado espacios en instancias de toma de decisión, como la instancia de consulta y participación social, INCOPAS, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros. Las alianzas les han permitido dialogar con diversos actores, a nivel local, regional, nacional e internacional. Como parte de la sostenibilidad de estos grupos de sociedad civil, G+ desarrolló un proceso constante de fortalecimiento de capacidades, con lo que recientemente la Alian Mizar, Red de Hombres y Jóvenes Artistas por la Justicia Social lograron registrarse como ONG, lo que les permitirá gestionar y administrar fondos para continuar aplicando las habilidades de abogacía y diálogo político. Realmente existan cambios en las políticas públicas para que las mujeres tengan mejor acceso a salud, para que en los servicios de salud se brinde esa salud con pertinencia cultural. Podemos nosotras como lideresas, como mujeres, tener toda la intención de trabajar, pero si no hubiésemos tenido el apoyo de USAID, HEP, no hubiésemos podido hacer visible cada una de las realidades que se viven en las comunidades, que viven las mujeres y que viven los niños. En cuanto a los sistemas de información para la toma de decisiones, HEP+ centró su estrategia en herramientas basadas en el empoderamiento del usuario, donde la gobernanza, la usabilidad, la calidad del dato y el uso de los sistemas abiertos se convirtieron en la guía para el desarrollo de las soluciones informáticas. Durante los últimos años, HEP+ se asoció con las organizaciones de gobierno, especialmente con el Ministerio de Salud y la Procuraduría de Derechos Humanos, para aumentar el intercambio de información a través de plataformas digitales. Hemos contado con la asistencia técnica del equipo de USAID a través del proyecto HEP+, quien nos ha estado apoyando con herramientas para mitigar la demanda. Por lo tanto, pues ahora tenemos, gracias a ellos, un enlace dedicado para que el sitio esté soportado ahí. En coordinación con la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, G+ diseñó la herramienta de calidad del gasto. Esta herramienta le permite al Ministerio de Salud disponer de mecanismos administrativos y financieros ágiles que facilitan el monitoreo, análisis, seguimiento y medición del nivel de cumplimiento de las metas físicas, según el diseño de la red de categorías programáticas, así como otros indicadores de la gestión administrativa, con el fin de obtener elementos para evaluar la calidad del gasto público de salud en las unidades ejecutoras. La herramienta de ordenamiento territorial es una aplicación web transaccional que permite el ingreso y actualización de los datos de territorio que las áreas y distritos de salud realizan periódicamente y envían al Sistema de Integración de Atención en Salud, SIAS, disminuyendo considerablemente el tiempo y mejorando la calidad de la información. Esto debido a que se dejarán de utilizar archivos de intercambio y se centralizará el ingreso o actualización de la información en la aplicación web. Nos da la opción y la posibilidad de los medios para hacer la supervisión de la atención que se brinda. Cada establecimiento de salud va a conocer la población que está bajo su cargo y
y de esta forma va a poder gestionar sus recursos financieros, recursos humanos, para brindarle esa atención integral a la población. En estrecha colaboración con la Alianza MISAR y la Procuraduría de Derechos Humanos, HEP Plus desarrolló y actualizó las herramientas que muestran los resultados del monitoreo anual de la calidad educativa y de la situación de las acciones de la ventana de los 1000 días. Recientemente, HEP Plus entregó estas herramientas a la PDH para que se encarguen de su actualización y administración. Las tecnologías de la información nos permiten de manera científica y técnica presentar estas evidencias no solo para la toma de decisiones gubernamentales, sino para el ejercicio ciudadano de auditoría social, y se hace a través de poder tener acceso a la información pública que genera el Estado. Desde el inicio de la pandemia COVID-19 a nivel mundial, el Ministerio de Salud requirió el apoyo de USAID en la preparación frente a la inminente llegada del virus al país. En respuesta, HEP Plus apoyó al Ministerio y posteriormente a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, COPRECOVID, en el desarrollo de estrategias, protocolos de atención, planes operativos, guías de atención, seguimiento de contactos y análisis de situación. Capacitó a los proveedores de primera línea en el manejo del paciente crítico y en el uso de los ventiladores LTV 2200, donados por el gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID. Los 50 ventiladores fueron instalados en 8 hospitales priorizados por el Ministerio de Salud. Estas capacitaciones iniciaron con un donativo de USAID y el proyecto EP Plus, en el cual donaron 50 ventiladores LTV 2200 a nuestro país, los cuales fueron repartidos en 8 hospitales seleccionados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. También apoyó en la entrega de donaciones de USAID, de carpas que fueron utilizadas como hospitales temporales, toma de muestras de hisopados, triaje y puestos de vacunación. Simultáneamente, HEP contribuyó en la formulación e implementación del Plan Nacional de Vacunación, asegurando la coordinación entre el gobierno central y local, así como la concreción de alianzas con el sector privado, la academia y el ejército, para la implementación de centros de bienestar respiratorio, puestos de vacunación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro Ciudadano para la vacunación. Además, brindó apoyo en el uso de plataformas virtuales y redes sociales para capacitar a distancia a trabajadores de salud sobre el manejo del paciente crítico y el uso de equipo de protección personal. Una vez iniciada la vacunación, HEP Plus apoyó en la detección y reporte de eventos adversos asociados a la vacuna, ESAVI, y en el desarrollo de la guía del manejo del paciente post-COVID. Para reforzar el conocimiento en el manejo del cuidado respiratorio, HEP Plus creó 2 centros de simulación con equipo de modelos anatómicos donados por USAID en los hospitales Escuela de Escuintla y San Juan de Dios, para que funcionen como centros de capacitación permanente. Este material pues nos va a ayudar muchísimo porque es un material sumamente profesional que tiene muchas características que nos van a ayudar a planificar escenarios donde ellos en un método de simulación van a aprender muchísimo mejor. Además, capacitó presencial y virtualmente a personal médico y de enfermería en emergencias respiratorias, anafilaxis por vacuna y soporte vital básico, con el fin de mejorar la respuesta hospitalaria ante la pandemia. Y qué bonito que nos estén tomando en cuenta nosotros como enfermería, ¿verdad? Y no solo médico. Para nosotros es muy importante, ¿verdad? Porque son cosas nuevas que adquirimos y pues que vamos a ir a poner en práctica, ¿verdad? Agradecer al grupo de HEP y USAID el tomarnos en cuenta. Y definitivamente esto es uno de los nuevos proyectos que se van a establecer a partir de este momento aquí en la Pediatría de Escuintla. HEP Plus también colaboró en el desarrollo de un modelo de gestión para garantizar la implementación del Plan Nacional de Vacunación en las áreas rurales, reuniéndose con los equipos técnicos de las direcciones de área de salud para definir los desafíos de cada área e involucrar a las autoridades locales, líderes comunitarios y religiosos para sensibilizar a la población con el fin de reducir el número de contagios y decesos, así como acercar los servicios a la población postergada. Con esto, se ha fortalecido a 10 áreas de salud de difícil acceso, incrementando la cobertura de vacunación. Durante el tiempo de ejecución del programa, HEP Plus impulsó la formación y reforma de políticas, la administración eficiente de los recursos, la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de sus capacidades desde el nivel nacional hasta el local. Para sostener estos logros, las organizaciones de la sociedad civil deben continuar monitoreando los esfuerzos del gobierno y continuar abogando por la formulación e implementación de políticas de salud, nutrición y educación. Por su parte, los tomadores de decisión deben comprometerse con la población para priorizar los temas de planificación familiar, salud reproductiva, nutrición y educación, además de continuar promoviendo y presupuestando políticas que conecten a los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes con oportunidades que les permitan lograr vidas prósperas, seguras y dignas en Guatemala.
Gracias por la interesante semblanza de los resultados de este proyecto. Como ustedes pueden ver en el video, durante los últimos 7 años, G+ ha contribuido a mejorar la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de la implementación de actividades de sus múltiples componentes. Acaban de venir algunas personas que quisiera mencionar. Entre ellas está el licenciado Kilder Enríquez, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas. Bienvenido. La licenciada Claudia Macelli, procuradora adjunta de Derechos Humanos. Bienvenida, licenciada. Ahora les voy a invitar a un receso de 30 minutos, pero permítame, durante este tiempo podrán usar las pantallas digitales interactivas que se encuentran en el lobby de esta sala. Además, tendrán la oportunidad de ver una demostración del modelo anatómico y del ventilador mecánico. Después del receso, deberán ingresar a la sala de conferencia que ustedes seleccionaron. En la sala 1 se abordarán el tema de la gobernanza y el financiamiento en el sistema de salud, incluyendo la COVID-19. Y en la sala 2 se discutirá el tópico del mejoramiento de los sistemas de salud y nutrición en Guatemala a través del fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil. Por favor, tengan un breve receso, tómense un cafecito y los espero de vuelta aquí en media hora. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a David Merchant para que tome su lugar al frente. Al doctor Edwin Montúfar, viceministro de Salud. Un fuerte aplauso para él. Y al señor Jaime Actún, coordinador de la Red Nacional de Hombres en Quetzaltenango. Yo creo que necesitan otro fuerte aplauso para que se animen a hablar. Bueno, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de este evento de presentación de resultados. En cada una de las salas se designó a un comentarista que compartirá una síntesis del abordado por los panelistas. En la primera instancia, le cedo la palabra al doctor Edwin Montúfar, viceministro de Salud, quien resumirá lo discutido en la sala 1. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Sobre los resultados del panel Impulsando la mejora de la gobernanza y el financiamiento del sistema de salud, incluyendo la COVID, las apreciaciones del equipo, de los panelistas, es muy enriquecedora y orienta a la importancia de contar con una legislación y una regulación que se constituya en el mapa de ruta a seguir. Sin las reglas claras es difícil mantener la gobernanza. Y hay una propuesta de cómo hacer la integración por regiones. Luego, cómo encadenar estas experiencias de gobernanza a las prioridades de salud del país. Se habla de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que permite la convergencia de sectores sociales, iglesias, iniciativa privada, alrededor de un objetivo común, y es mejorar la salud, principalmente en las ventanas de oportunidad de los 1000 días, y eso aborda mujeres en edad fértil, niñez, neonatos, y que constituyen hoy la base de la pirámide poblacional de Guatemala. De la mano se menciona la experiencia de la mejora de la gobernanza
en el tema de agua y saneamiento, un tema que ha sido olvidado, pero que permite articular intervenciones de todos los actores involucrados. Por ejemplo, desde las fuentes de agua, quien es responsable de medir la calidad es el sector salud, medir la calidad del agua. Si esa agua es contaminada, los agricultores que pertenecen al gremio del Ministerio de Agricultura van a tener sus cultivos contaminados. Y cuando llegan a... Y eso, si tienen que ingresar a un proceso competitivo, Ministerio de Economía les va a restar oportunidades. Es importante el análisis, planificación y coordinación de las intervenciones como parte de un monitoreo y evaluación de lo que estamos haciendo, como parte de la gobernanza. Saber cuál es el mapa de ruta, pero tener hitos que cumplir para que siempre haya un avance. Luego se habla también de cómo dentro de ese contexto de la gobernanza se inserta el fenómeno de la pandemia y se hace un análisis, una línea de tiempo con las distintas formas y aprendizajes que se dieron durante la etapa del manejo de la pandemia del COVID, que aún continuamos. Como la importancia del acompañamiento, del fortalecimiento de capacidades para mejorar la respuesta a la pandemia, pero no solo es en ese momento, sino dejar la capacidad instalada para que sean procesos sostenibles, que mejoren y que generen un cambio. Se menciona la experiencia del manejo clínico y manejo hospitalario, pero por otro lado, también los expositores nos exponen la experiencia del abordaje comunitario. ¿Cuál fue los momentos más difíciles y los mayores retos en el abordaje? Y coinciden que una parte fue al inicio de la pandemia, pero el mayor reto es con el manejo y oferta de la vacunación para la prevención de la infección. Como parte de la gobernanza también es importante resaltar que una buena gobernanza recibe todos los aportes, todas las opiniones deben ser escuchadas y se van a ir incorporando de acuerdo al plan o el mapa de ruta que se cree. Pues eso es lo que podemos resumir de la experiencia del grupo de los panelistas y de las preguntas y respuestas generadas a los mismos por los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Queremos recibir con un fuerte aplauso a Sebastián Cabrera, representante de OSAR Juvenil, quien también va a hablar acerca de los resultados de la sala número 2. Bienvenido, Sebastián. Ahora le damos la palabra al señor Jaime Actun, coordinador de la Red Nacional de Hombres en Quetzaltenango, quien sintetizará un poco de lo que se habló en la sala número 2. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Sheikh Ibn Ogel, buenas tardes a todos. En la sala número 2 se hablaron sobre una línea de tiempo de trabajo que se ha venido realizando en las redes de hombres como también en Alianmizar. En relación a la red de hombres, se enfatizó mucho el fortalecimiento a las capacidades de los miembros a efecto de ir creando champions y que a su vez vayan jugando un papel de transferencia tecnológica hacia donde se desenvuelven. Esto
es una dinámica de réplicas que se llevan a los departamentos, a las diferentes redes en Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Quetzaltenango también, por supuesto. Dentro de todo este proceso también se habló de que han habido fortalecimiento a sus miembros, que como resultado se trabaja en diferentes mesas técnicas en los departamentos, como también en la Instancia Nacional de Consulta y Participación Social, asimismo en la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hay un mínimo común denominador en las acciones que realizamos cada red, y como resultado de esto hay coordinación de esfuerzos con Alianmizar y OSAR, esto a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Se empieza con una política en el 2016 con el tema de salud y educación, siempre con el tema de incidencia y abogacía, de manera que se vaya evidenciando la transparencia en los servicios de salud y educación, que son partes de la rendición de cuentas mediante las auditorías sociales, específicamente en aspectos de monitoreo. Todos estos esfuerzos es gracias a USAID JEP, que por cierto ha sido como nuestro aliado y que de alguna manera ha fortalecido nuestras redes. También se han abierto espacios de fortalecimiento en aspectos de diálogo, y como consecuencia hemos tenido acercamientos para hacer propuestas, iniciativas de ley incluso ante el Congreso, Ministerio de Educación y Salud Pública. Dentro de la serie de actividades se han hecho monitoreos en aspectos de salud y educación, tanto Redocen como Alianmizar, en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos, que de alguna manera los resultados fueron socializados a nivel nacional, departamental, municipal, incluso locales. Dentro de todos estos procesos que se ha venido trabajando, como son la paternidad responsable, las nuevas masculinidades, han sido temáticas que de mucha relevancia, por supuesto, pero que también han sido socializados con autoridades educativas locales, municipales, con autoridades comunitarias, socializando la importancia que tiene el papel del hombre en el desarrollo integral de las comunidades, pero también con esa conciencia de que no solo la mujer debe de asumir responsabilidades cuando ésta debe de ser compartida en igualdad de condiciones. Desde el 2010 se ha iniciado la experiencia, y durante estos procesos, a partir del 2016, se ha venido como consolidando cada una de las redes, y como consecuencia en el año 2021 empezamos un proceso de institucionalización de cada una de las redes, teniendo como resultado instituirnos como ONGs a partir de este año. Todos estos esfuerzos ha sido gracias al voluntariado de quienes integramos las diferentes redes, pero siempre con el apoyo de JEP Plus USAID. Todo esto ha sido logros
por toda esa sensibilización que hemos no solo vivido, experimentado, sino que hemos evidenciado que hace falta un desarrollo genuino e integral para nuestras comunidades, puesto que las comunidades han sido vulnerables en temas de educación, de salud, de seguridad alimentaria y nutricional, en temas de embarazos prematuros, de educación integral y sexualidad. Todo esto han sido aspectos que nos han llamado la atención, y por eso hemos tenido como una opción de vida el apoyar estos procesos, aún así siendo voluntariado, pero estamos muy agradecidos con el apoyo que nos han brindado. Aliamizar, por su lado, también se admira ese proceso de sensibilización que han vivenciado, pero más que eso, como Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, han hecho una alianza a nivel nacional que ha consolidado la red, ha consolidado las redes, y también han hecho trabajo de abogacía, incidencia, incluso a nivel internacional, dentro de los cuales se pueden considerar como la salud reproductiva, la planificación familiar, el trato en temas de atención de parto, vacunas, micronutrientes, todo esto relacionado a los 1000 días y en servicio a las mujeres, especialmente de las áreas rurales. Es un gran desafío que las redes, incluyendo la red de jóvenes por la justicia social, es un gran desafío, pero tenemos esas fortalezas de unir nuestros esfuerzos para hacer un trabajo conjunto que vaya respondiendo a las demandas de las mayorías, con el fin de que se viva en una sociedad justa, crítica y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jaime Actún. A continuación vamos a recibir a Sebastián Cabrera de OSAR Juvenil, quien nos dará también un breve resumen de lo que platicaron en la sala número 2. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, doctor Edwin Montúfar, compañero Jaime Actún y licenciado David Merchan, funcionarios y funcionarias de USAID y del proyecto HEP Plus y compañeros y compañeras presentes. Tuve la oportunidad de participar en el panel número 2, titulado Impulsando el mejoramiento de los servicios de salud y nutrición en Guatemala a través del fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil. Muchas gracias a los panelistas y a las panelistas por sus intervenciones. Y a continuación, pues voy a comentar aquellos asuntos que son de especial interés para la juventud en Guatemala. Y quiero iniciar mi intervención mencionando que 1 de cada 2 guatemaltecos tiene 24 años o menos de edad. Esto se traduce en que somos un país de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y al hablar de políticas públicas, al hablar de salud sexual y reproductiva, debemos hablar de las juventudes. No podemos hablar de espacios de participación multisectoriales sin que las juventudes estén presentes. Las instancias multisectoriales son una oportunidad para que la juventud exponga sus necesidades y demandas por el acceso a la salud y a la educación integral en sexualidad. En el marco de la prevención de embarazos en adolescentes, solo de enero a abril llevamos más de 24,000 nacimientos en niñas entre 10 y 19 años. Esto se traduce en falta de educación integral en sexualidad, en falta de acceso a métodos anticonceptivos. La participación ciudadana de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de sus comunidades permite acercar a las autoridades a la realidad de su población y de esta manera generan confianza en las instituciones del gobierno. Al hablar de estos espacios interinstitucionales como las mesas biministeriales, como las mesas nacionales y departamentales del Planea, los subcomités de aseguramiento anticonceptivos, que son espacios y son instancias a nivel local, se permite la participación de las juventudes dentro de estos espacios de toma de decisión.
Sin estos espacios, las necesidades de la juventud no se podrían traducir a las autoridades locales y nacionales. Otro punto que me gustaría abordar y que creo que es importante es que los y las jóvenes tenemos sueños, tenemos derechos, tenemos responsabilidades que asumimos con entusiasmo para construir un mejor país. Como juventudes estamos comprometidas y es así como espacios como OSAR Juvenil, como otras organizaciones juveniles, nos articulamos con el objetivo de llevar y ser los portavoces de las juventudes con las autoridades de nuestro país. Es así como hemos podido exigir el acceso oportuno a servicios de salud y de educación que nos abren puertas y oportunidades en nuestro país y nos permiten integrarnos a la economía, ser productivos, participar y trabajar por una Guatemala mejor. Otro punto importante que se mencionaba en el panel es cómo las redes sociales y las aplicaciones que informan, como la OSAR App, como las otras herramientas tecnológicas que se han desarrollado con el apoyo de USAID y el proyecto HP Plus, nos han permitido generar demandas, generar información con el único objetivo de poder tomar mejores decisiones, porque la información nos permite tomar mejores decisiones, nos permite tener argumentos para llevar a las autoridades locales, nacionales y departamentales. Y quiero hacer propias las palabras que mencionaba el colega David, que decía que la sociedad civil es el corazón pulsante de un país. Y justamente es así como estos espacios de articulación de personas guatemaltecos y guatemaltecas comprometidos y comprometidas con un país mejor a través de la sociedad civil podemos construir un mejor futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Esperamos que en unos años próximos usted forme este capital político, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí. Otro fuerte aplauso a Sebastián, por favor. Y pues bueno, eso es algo como resumen de lo que ha hecho G+, todo con un enfoque de género, de juventudes, de equidad, que hemos trabajado tanto a nivel de gobierno, a nivel de cooperación internacional, a nivel de la sociedad civil. Y algo que usted dijo que me impactó, comunicación, información, todo con pertinencia cultural. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestros comentaristas para que por favor pues regresen a sus lugares. Muchas gracias. Pues bueno, vamos llegando al momento cúspide de este evento. Cuando estaba preparando la semblanza para la próxima persona a la que vamos a presentar, ustedes saben que hicimos 2 líneas para presentar a cada uno de los panelistas, resulta que me tomé la labor de preguntarle a varios de los que trabajan, de los funcionarios y de las personas que trabajan, de los gerentes y las gerentes que trabajan en el proyecto G+. Y yo les preguntaba, a ver, dígame usted, ¿qué significa para usted David Merchant? Y entonces resulta, no te vayas a parar hasta que termine de hablar, David, por favor. Y resulta que unos me decían, usted sabe que David no solo hizo lo que le tocaba hacer. David estaba ahí para responder las llamadas, para atendernos en épocas de crisis. Cuando salió la pandemia y no sabíamos qué hacer, David estaba ahí a cada momento. Y entonces le pregunto a mi directora, ¿qué quiere usted que diga de David? Y ella me dice, no puedo decir nada más que gracias, gracias y muchas gracias, David. Recibamos con un fuerte aplauso a David Merchant. Antes de que dé mi discurso, me voy a tomar la libertad de hacer un pequeño cambio en el programa. Y quiero reconocer a una persona que igual ha estado trabajando mano a mano, hombro con hombro, con el proyecto HP Plus Guatemala, a la doctora Irma Alfaro. Y gracias a las palabras de mis colegas. Imagínese usted que salta de un avión en pleno vuelo
y se da cuenta que su paracaídas no abre. En el pánico causado por este contratiempo, debe usted seleccionar las memorias o recuerdos más importantes de su vida. Así me siento en este instante. Una multitud de memorias empalmadas de HEP Plus pasan frente a mí. Y reconozco que es difícil hacerle justicia a 7 años de experiencias, desafíos, risas, lágrimas, noches de desvelo, historias de éxito, políticas adoptadas y resultados logrados en tan solo 7 minutos. En 2015, cuando el capítulo actual de este proyecto de políticas en salud y educación iniciaba, yo vivía en México, mi país natal. Era profesor universitario de estudios latinoamericanos. Mi conocimiento sobre Guatemala era un tanto básico y puramente académico. Solo había tenido una breve visita a este bellísimo país hacia finales del verano de 2010. En 2017 me uní a Palladium y recibí la tarea de fungir como gerente de operaciones de HEP Plus Guatemala desde Casa Matriz. Gracias a las similitudes culturales, lingüísticas y socioeconómicas que comparto con mis colegas guatemaltecos, me hicieron sentir en casa. Motivados por su actitud de servicio, una característica que muy pronto aprendí sobre el equipo de HEP Plus, trabajan apasionadamente porque de manera genuina se entregan a sus encomiendas. No importa si se trata de una capacitación sobre gestión financiera de los recursos públicos, o un taller de nuevas masculinidades, o la revisión de un monitoreo de indicadores de planificación familiar, o la actualización de un manual de usuario sobre una herramienta digital, o la capacitación clínica para personal de cuidados intensivos, o el desarrollo de un nuevo plan de acción distrital para llevar la vacuna contra COVID-19 a sitios remotos. A cada tarea, el equipo de HEP Plus siempre le encuentra una solución. Y cuando digo equipo de HEP Plus, no solo me refiero a los casi 100 guatemaltecos y guatemaltecas que el proyecto ha empleado en este periodo de 7 años, 21 de los cuales han permanecido desde 2015. También me refiero a los 106 consultores que han contribuido con sus servicios profesionales para la implementación de múltiples planes de trabajo del proyecto. Incluyo en esta lista a los 8 subacuerdos emitidos por HEP Plus, los cuales han compartido su experticia técnica para trabajar en temas concretos y expandir el alcance del proyecto. Este inventario no podría completarse sin la mención de los 25 socios de sociedad civil, ministerios y agencias gubernamentales con quienes hemos logrado casi 50 políticas aprobadas, adoptadas e implementadas. La lista, además, comprende 3 socios activos del consorcio global de HEP Plus, PRB, RTI y Avenir, así como los proyectos en Guatemala, PSM y Breakthrough Action. Además de las 26 herramientas digitales, 16.500 personas capacitadas, 9.500 trabajadores de salud entrenados en el manejo de COVID-19, más de 900 beneficiarios, 87 lideresas y líderes reconocidos por su voluntariado y aproximadamente 170 resultados con evidencia sólida de 2016 a la fecha y contando. La experiencia no ha sido fácil. En 2018 redujimos nuestra plantilla de personal. En 2019, nuestro limitado financiamiento casi nos conduce al cierre prematuro de actividades.
A pesar de esto, el equipo de HEP Plus dio la mejor muestra de resiliencia ante situaciones adversas. No somos ajenos a preparar escenarios de contingencia. Quizás por esta razón, y durante uno de los capítulos más tormentosos de la historia reciente, en el que ningún humano vivo haya experimentado antes, HEP Plus respondió al llamado a la acción. Por ello, el personal del proyecto puso en marcha la mejor herramienta que cualquier humano puede tener: la imaginación. Con creatividad, ingenio, perspicacia, sutileza, o como mis hermanos guatemaltecos me han enseñado, con chispa, pudimos desarrollar planes de acción concreta para dar cara a la pandemia de la COVID-19. Con base en nuestro mandato de fortalecer los sistemas de salud a través del desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia y gracias a las sólidas alianzas con agencias de gobierno en los niveles central, departamental y municipal, así como con las redes de sociedad civil, HEP Plus implementó, como lo mencionó Estuardo III durante el panel de la Sala 1, múltiples tareas alineadas a todos los pilares estratégicos de respuesta a la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y las áreas de resultados de la USAID, para que juntos lucháramos contra la pandemia. La batalla aún continúa. Por ejemplo, la estrategia rural de vacunación sigue incrementando la cobertura en comunidades lejanas del país. La capacidad de adaptación del personal y sus socios para continuar monitoreando la permanencia de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva durante el confinamiento, no puedo dejar de mencionarla, porque es evidencia de la sostenibilidad del modelo de implementación de HEP Plus. Sin duda, el socio más versátil del proyecto ha sido el Gobierno de Guatemala, a quien expreso mi mayor reconocimiento por su apertura a las recomendaciones técnicas o la colaboración para encontrar soluciones. Además, deseo expresar un reconocimiento especial a las redes de sociedad civil, cuyas capacidades fortalecidas y ahora con 3 nuevas organizaciones no gubernamentales darán sostenibilidad a sus trabajos de abogacía, incidencia y diálogo político. Con ambos socios, Gobierno y sociedad civil, hemos contribuido para mejorar los resultados en salud de Guatemala. A mi llegada al proyecto como gerente técnico, Marisela, Susana, Ricardo y Andrés se dieron a la tarea de describir los objetivos de cada componente técnico, así como los socios de gobierno y de sociedad civil con quienes hemos trabajado hombro con hombro en la provisión de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. SUSEP, por su parte, se aseguró de explicarme cómo todos los procesos del proyecto cumplen con el mayor estándar de calidad apegado a las regulaciones del donante. Marlene ha documentado la evidencia sólida de cada meta lograda. Entrada la pandemia, se unió a este grupo de líderes que he mencionado Estuardo III, quien con una amplísima creatividad encaró el reto de mejorar la capacidad clínica para atender a pacientes con COVID-19. Luqui Ramírez ha movido todos los recursos posibles, y no exagero, para ver cómo llevar la vacuna contra COVID-19 a comunidades de difícil acceso en el país. Naturalmente, estos respetables señores y señoras que he mencionado no hacen el trabajo solos, sino con la ardua labor de amplios equipos y bajo el liderazgo de 2 de las mujeres que más admiro y respeto con sinceridad, la doctora Telma Duarte y nuestra incansable, apasionada, comprometida, y a quien tengo el honor de llamar amiga,
nuestra directora de proyecto, Herminia Reyes. A nombre de mis compañeros y de la compañía a la que represento, quiero agradecer el voto de confianza que la misión de USAID Guatemala ha depositado en nosotros. Estoy seguro que nuestras alianzas continuarán dando frutos. Estos últimos 5 años han sido una escuela de vida de los cuales no cambiaría nada. Puedo decir sin certeza y con mucho orgullo que el proyecto HEP Plus ha sido fiel a su misión de fortalecer sistemas de salud para el beneficio de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Si el ejercicio mental con el que inicié esta intervención aún está en su mente, puedo decirles que he encontrado la forma para abrir el paracaídas. Y he aterrizado en la tierra más bella de la América Latina. Gracias por su atención. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Como diría la canción, no me queda más. Quiero decirles a mis compañeros, a mis colegas, que esperemos que la vida nos vuelva a unir, que esto sea el final de la primera parte, pero que esto pueda continuar. Les auguro un éxito maravilloso en sus vidas, porque aquí todos los gerentes, todos los que trabajamos, dejamos la vida, dejamos a nuestras familias, dejamos nuestras otras actividades para dedicarnos a trabajar. Y saben ustedes que el éxito de una persona no era solo de una persona, era de todo el equipo. Quiero agradecerle en nombre de todos mis compañeros, licenciada Herminia Reyes, su calidez humana. Usted no fue solo nuestra jefa, no fue solo nuestra líder, usted fue nuestra amiga, ¿no es cierto? A ver, ¿lo escucho? Muchas gracias, doctora Duarte, por revisarnos cada uno de los informes. Nos enseñó a escribir, a redactar muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a cada uno de los gerentes. No puedo dejar de mencionar a mi querido Ricardo, porque bueno, el poder que me da el micrófono. Te quiero, Ricardo, igual quiero a todos los demás gerentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a USAID, del pueblo de los Estados Unidos al pueblo de Guatemala. ¿No es cierto? Eso debería ser nuestro lema. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Este fue un trabajo en conjunto, como reitero, de cooperación internacional, de gobierno central, de gobiernos locales y de sociedad civil. Muchas gracias, David, por tus palabras. Cada uno de ustedes no se imagina el trabajo que representa un evento como esto. Gracias a todo el departamento administrativo, que me gustaría que se pusieran de pie para que les diéramos un fuerte aplauso por este maravilloso evento que hicieron. A ver, no sean tímidas. Párense, Marlene, Suset, Julia, Almita, y se me van, ¿quién es más? Ángela, Betty. A ver, démosles un fuerte aplauso, se lo merecen, ¿no? Y pues bueno, los invito a degustar de un maravilloso almuerzo. Esperemos que nos veamos pronto para darle la bienvenida a nuevos proyectos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.